¿Alguna vez te has preguntado qué tan lejos puede llegar alguien cuando es traicionado por quienes más confía? En esta historia de traición y poder oculto, descubrirás cómo las apariencias pueden engañar y cómo el verdadero poder muchas veces se esconde detrás de una sonrisa tranquila. Lucía, una mujer que parecía una simple acompañante en una recepción empresarial, pronto demostrará que nada es lo que parece. Su mundo lleno de humillaciones y desprecios públicos es solo el comienzo de una batalla silenciosa por dignidad y justicia. A lo largo de este relato veremos cómo la traición puede ser el catalizador para descubrir fuerzas internas inesperadas y cómo el poder oculto puede emerger para cambiar el destino de quienes se atreven a luchar por sí mismos. Te invito a que acompañes a Lucía en cada paso de esta historia, porque lo que parece una derrota puede convertirse en la victoria más grande. Si alguna vez has sentido que subestiman tu valor, esta historia te inspirará a nunca rendirte. No olvides dejar un comentario con "Yo también lucho" y compartir este video para que más personas descubran el poder que llevan dentro. Dale like si quieres conocer el desenlace de esta historia de traición y poder oculto. La música elegante del salón no logró disimular el murmullo que estalló cuando Marco, impecablemente vestido de gala, entró al recinto del brazo de su asistente Sofía. Lucía, en cambio, había sido invitada a último minuto y relegada a una mesa cercana a la cocina, compartiendo espacio con camareros y asistentes de catering. Lo más humillante no fue la ubicación, sino la indiferencia. Marco ni siquiera la saludó al pasar. Sofía, por su parte, le lanzó una mirada cargada de burla, susurrando lo suficiente fuerte para que Lucía oyera. Las flores solo sirven para decorar, no para hablar. Lucía sostuvo la mirada sin inmutarse. No respondió, no gritó, ni siquiera frunció el ceño. Sonrió. Aquella sonrisa suya ensayada durante años tenía una sola misión: resistir sin quebrarse. Porque aunque nadie en esa sala lo sabía, ella había sido entrenada para momentos como ese. No por un protocolo diplomático, sino por la vida misma. Mientras los invitados brindaban y se reían de bromas vacías, Lucía observaba. Cada gesto, cada palabra, cada mirada de condescendencia alimentaban algo muy profundo dentro de ella. No era odio, no exactamente. Era la conciencia despierta de una injusticia, una traición que ya no debía callar. Marco hablaba con tono altivo sobre el crecimiento de su empresa, atribuyéndose méritos que no le correspondían. Cada vez que pronunciaba cifras y logros, Lucía sentía cómo la sangre le hervía en silencio. Ella había estado allí en los inicios, en la etapa de riesgo, cuando nadie apostaba por ellos. Pero su nombre jamás se mencionaba. Era como si ella no existiera, como si su única función fuera calentar la cama y callar. Sofía, mientras tanto, disfrutaba de su papel de protagonista. Le sonreía a todos con falsa cortesía, se apoyaba en el brazo de Marco, con una familiaridad que iba más allá de lo profesional. A cada paso buscaba confirmar públicamente lo que ya se rumoraba, que Lucía estaba siendo desplazada no solo como esposa, sino como figura social. Una señora de edad sentada en la mesa principal giró hacia Lucía con tono condescendiente. «Querida, ¿tú eres la encargada del protocolo?». Lucía respondió con la misma sonrisa de siempre. Algo parecido. Porque todavía no era el momento. Todavía no era el lugar. Pero ya se acercaba. Durante un breve receso, Lucía fue al baño para retocarse el maquillaje. Al verse en el espejo, no reconoció a la mujer que la miraba. Parecía tranquila, sí, pero en sus ojos brillaba algo distinto. No era tristeza, era cálculo, era decisión. Sabía que el desprecio de esa noche no era improvisado, que alguien había planeado humillarla y borrar su presencia. Y eso la convenció de lo que debía hacer. Cuando regresó al salón, no se sentó en su mesa marginal. Caminó directamente al centro de la sala y se detuvo junto a Marco. Las conversaciones se apagaron poco a poco.
Todos miraban. Marco dijo con voz clara y elegante: «Me preguntaba si después de tantos años aún me reconoces». Marco parpadeó desconcertado. Sofía entrecerró los ojos alerta. «¿Qué tontería es esta, Lucía?», espetó él incómodo. Ella lo miró sin parpadear. «Solo quiero saber si recuerdas quién soy. Porque parece que hasta tú lo has olvidado». Las miradas iban de uno a otro. El silencio era denso. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Lucía se volvió hacia los invitados, su sonrisa más viva que nunca. «Lamento interrumpir su velada, pero me temo que esta noche dejaré de ser invisible». Y así la verdadera historia comenzó. Frase de transición. Y mientras el ambiente se cargaba de asombro y murmullos, Lucía sabía que ya no había marcha atrás. Lo que venía después sacudiría los cimientos de todos los presentes. El silencio se hizo más profundo después de las palabras de Lucía. Nadie se movía. Nadie respiraba con normalidad. Incluso Sofía, siempre segura y confiada, buscaba con la mirada una señal de Marco. Pero él solo apretaba los labios como si algo se le hubiese atragantado. Lucía, en cambio, avanzó con paso firme hacia el estrado. Tomó una copa de vino de la bandeja de un camarero que pasaba y la sostuvo con elegancia, mientras su voz pausada y firme llenaba el salón. «Durante años me enseñaron a quedarme callada, a sonreír aunque me estuvieran rompiendo por dentro, a vestirme bien, a comportarme mejor. Pero lo que nadie me enseñó fue a fingir ser menos de lo que soy». Algunos se miraban entre sí desconcertados. Otros murmuraban nombres, trataban de recordar dónde habían oído su apellido antes. Pero Lucía no les dio tiempo a ordenar sus pensamientos. «Mi nombre completo», continuó, «es Lucía de la Vega Argüelles. Soy nieta del duque Manuel Argüelles, fundador de uno de los grupos empresariales más influyentes de Europa, antes de su retiro silencioso. Y sí decidí ocultarlo, porque quería saber quién estaba a mi lado por mí, y no por el apellido que llevo». Un murmullo como de oleaje recorrió el salón. El apellido Argüelles era sinónimo de poder antiguo, discreto, pero indiscutible. Las personas empezaron a intercambiar miradas inquietas. Algunos comenzaron a revisar sus móviles. Marco rió con incredulidad, un sonido hueco desesperado. «¿Eso es todo, Lucía? ¿Un cuento de hadas para llamar la atención? Qué conveniente que lo digas justo ahora». Lucía no bajó la mirada ni un segundo. «No necesito que me creas, Marco, pero lo harás». Con un movimiento discreto de su muñeca, activó un mensaje en su reloj inteligente. Segundos después se abrieron las puertas del salón y entró un hombre mayor, vestido con sobriedad, pero con la presencia de alguien acostumbrado a ser escuchado sin necesidad de levantar la voz. Todos lo reconocieron de inmediato: don Emilio Argüelles. No asistía a eventos desde hacía más de una década. «Buenas noches», dijo con voz profunda. «He venido a recordarles quién es mi nieta». Las reacciones fueron inmediatas. Algunos se pusieron de pie. Otros se disculpaban con miradas. Sofía se quedó paralizada sin saber si sentarse o huir. Marco palideció. Don Emilio se acercó a Lucía y le besó la frente con ternura. «Te dije que cuando fuera el momento tú misma sabrías cómo manejarlo. Has crecido, Lucía. Y ahora te toca decidir qué hacer con todo este poder». La expresión de Lucía se suavizó por un instante, pero sus ojos seguían firmes. «He callado demasiado, y he permitido que me conviertan en una sombra para no incomodar. Pero eso se terminó». Se giró hacia los presentes más segura que nunca. «Muchos de ustedes me han humillado esta noche. Me han tratado como adorno, como un error. Lo entiendo. Me oculté demasiado bien. Pero esta soy yo. Y hoy he vuelto para poner cada cosa en su lugar.
Sofía, en un último intento por recuperar el control, se acercó con tono dulce. Lucía, esto no es necesario. Podemos hablar en privado. ¿Ahora quieres privacidad?, respondió Lucía. Cuando hace 10 minutos te reías de mí en público. No, Sofía. Esta conversación la empezaste tú. Pero yo la voy a terminar. Frase de transición. Y mientras la multitud comenzaba a cambiar de bando, Lucía entendía que el poder oculto que había callado tanto tiempo ahora hablaba por sí solo. Pero lo que estaba por venir haría temblar algo más que los egos. Cuando don Emilio se retiró del centro del salón, la tensión no disminuyó. De hecho, el ambiente parecía más cargado, como si el aire se hubiese vuelto más espeso. Todos los asistentes, ahora con el peso de sus propios comentarios previos, no sabían si aplaudir a Lucía o simplemente guardar silencio para no quedar expuestos. Marco, incapaz de sostener la mirada de su esposa, se vio empujado a actuar. «¿Y qué esperas que hagamos con esta información?», dijo, tratando de recuperar la autoridad con una media sonrisa arrogante. «¿Crees que un apellido viejo te da derecho a interrumpir esta recepción? Aquí lo importante es el presente, Lucía. Lo que construimos, no lo que heredas». Lucía lo observó como quien contempla una pieza rota que alguna vez amó. «Lo que construimos», repitió con tono ácido. «¿Te refieres a esa empresa que yo ayudé a rescatar del borde de la quiebra, mientras tú firmabas acuerdos sin leer y te rodeabas de aduladores?» Marco se encogió de hombros con fingida calma. «Tus aportes eran simbólicos. Un gesto de apoyo. Nada más». «Mis aportes», interrumpió ella con firmeza. «Pagaron las primeras 3 nóminas cuando nadie confiaba en ti. Y aún así firmaste poderes legales sin decirme que me excluías de toda decisión». Sofía aprovechó la pausa para colocarse junto a Marco, tomándolo del brazo como si necesitara apoyo. «Lucía, estás exaltándote. Este no es el lugar ni el momento». No respondió Lucía con voz firme. «¿Y cuándo sería el momento adecuado? ¿Cuando firmen los papeles del divorcio que ya tienen listos? ¿O cuando anuncien oficialmente que tú, Sofía, no eres su asistente, sino su nueva prometida?» Un murmullo más agudo que el anterior recorrió el salón. Varios asistentes comenzaron a grabar con sus móviles, sabiendo que estaban presenciando algo que probablemente estallaría en redes sociales en cuestión de horas. Marco intentó calmar el ambiente alzando las manos. «Lucía, estás tergiversando todo. No tengo por qué tolerar este espectáculo». «Espectáculo», repitió ella con una sonrisa helada. «¡Qué palabra tan adecuada! Porque eso es exactamente lo que han hecho de mí, una figura de cartón para sus eventos, una muñeca bien vestida para callar y sonreír. Pero este espectáculo, Marco, te aseguro que no lo vas a poder controlar». En ese instante, un nuevo personaje entró al salón, el abogado principal de la empresa familiar. Caminó directo hacia Lucía, le entregó un sobre sellado y se inclinó levemente en señal de respeto. Lucía lo abrió y lo leyó con calma. Cuando levantó la vista, sonrió. «Gracias. Con este documento se revoca el control ejecutivo temporal que tenía Marcos sobre las filiales europeas. A partir de este momento, yo asumo la dirección de todas las decisiones estratégicas del grupo». Un aplauso espontáneo brotó de un rincón del salón, seguido por otros. Varios directivos que alguna vez fueron aliados de Marco comenzaron a cambiar de expresión, percibiendo dónde estaba ahora el verdadero centro de poder. Marco, rojo de rabia, dio un paso al frente. «No puedes hacer esto. Esto es ilegal». «Consulta con tu abogado», replicó Lucía. «Es el mismo documento que tú firmaste hace 4 años cuando necesitabas respaldo financiero urgente. ¿Lo recuerdas?». Sofía soltó el brazo de Marco lentamente, como si el fuego que los unía hubiese comenzado a enfriarse. «Marco». «¿Esto es cierto?». Marco no respondió. Solo bajó la mirada por primera vez en toda la noche. Lucía se giró hacia los presentes.
No estoy aquí para destruir a nadie. Estoy aquí para recuperar mi lugar. No permitiré que la traición quede impune, ni que el poder siga en manos de quienes lo usan para aplastar a otros. Una mujer joven ejecutiva de otra empresa se levantó de su asiento y aplaudió con determinación. Luego un empresario de mediana edad hizo lo mismo. En pocos segundos más de la mitad del salón estaba de pie. Marco, aislado, apenas se mantenía erguido. Lucía respiró hondo. Por fin no se trataba de venganza. Se trataba de dignidad, y la había recuperado. Pero aún quedaban máscaras por caer y traiciones más profundas por descubrir. Porque cuando se toca el poder, siempre hay alguien en las sombras esperando para atacar. La ovación se fue apagando poco a poco, como una tormenta que había estallado y dejaba tras de sí un silencio eléctrico. Lucía seguía de pie en el centro del salón, rodeada de miradas que ahora no eran de burla ni condescendencia, sino de respeto y de miedo. Pero incluso entre los aplausos y los gestos de apoyo, ella sabía que la traición rara vez actúa sola. Detrás de Marco y Sofía debía haber alguien más. Alguien que se beneficiaba en silencio mientras los demás se quemaban en público. Fue entonces cuando apareció él. Gabriel Ortega, presidente del Consejo de Accionistas del consorcio, un hombre que siempre se había mostrado neutral diplomático, casi invisible en las reuniones, caminó con su elegancia habitual hasta la mesa de honor, interrumpiendo la tensión con una copa en la mano y una sonrisa perfectamente calculada. Lucía, querida, dijo con voz pausada: «Me alegra saber que finalmente has reclamado lo que te pertenece. Solo espero que sepas usar ese poder con sabiduría. No olvides que en este mundo la sangre pesa, pero no siempre manda». Lucía lo miró sin responder. La sutileza de esas palabras era una amenaza disfrazada de consejo. Lo sabía. Y también sabía que Gabriel no aparecía nunca sin una razón estratégica. «¿Quieres decir algo más directo, Gabriel?», preguntó ella sin sonreír. Gabriel tomó un sorbo de su copa y bajó la voz, pero sin dejar de ser escuchado por los más cercanos. «Lo que quiero decir, Lucía, es que si levantas demasiado la voz, podrías despertar viejas alianzas». Marco no actuó solo. Y Sofía... bueno, fue una pieza menor en un tablero que tú misma descuidaste por demasiado tiempo. Ese fue el instante en que todo encajó. El distanciamiento gradual de Marco. La repentina cercanía con Sofía. Las decisiones erráticas en la empresa. Y sobre todo la falsa calma de Gabriel durante los últimos meses. Él había estado moviendo los hilos esperando que Lucía cayera por su propio peso. Pero Lucía no cayó. «Gracias por tu advertencia», respondió esta vez con una sonrisa auténtica. «Y gracias también por confirmar que temes lo que puedo hacer». Gabriel entrecerró los ojos. «No me subestimes, Lucía. No lo haría, pero tú tampoco deberías hacerlo». En ese momento alguien inesperado se levantó de entre los invitados. Clara Zamora, antigua socia de la familia Argüelles, llevaba años alejada de los eventos por un escándalo financiero que Gabriel ayudó a encubrir. Clara caminó hacia el centro del salón con la misma serenidad que Lucía había mostrado al inicio de la noche. Lucía dijo: «Yo sí sé lo que es perderlo todo por confiar en las personas equivocadas. Pero esta vez, si decides luchar, no estarás sola». Lucía la miró sorprendida. Clara había sido una figura controversial y muchos no se atrevían a pronunciar su nombre sin bajar la voz. Pero ahora estaba ahí ofreciéndole una alianza. No por conveniencia, sino por memoria. Por justicia. Gabriel dio un paso atrás, claramente incómodo. «¿Vas a traer a todos los fantasmas del pasado?», espetó. No respondió Lucía. «Solo a los que tú creías muertos». El salón volvió a llenarse de murmullos, pero esta vez con otra energía. La energía de algo que comenzaba a girar a favor de Lucía. Ella sabía que aún había peligros, pero también comprendía
que el verdadero poder, no es el que se grita, sino el que se mantiene en pie cuando todos esperan que te derrumbes. Pero cuando una mujer se alza entre las ruinas, los que han vivido de su silencio temen más que nunca y harán todo lo posible por apagar su voz antes de que sea demasiado tarde. ¿Te gustaría que continúe con la parte 6? La noche ya no era una recepción. Se había convertido en un campo de batalla, pero sin sangre ni gritos. Las armas eran palabras, miradas, decisiones tomadas con frialdad entre copas de vino caro y sonrisas disimuladas. Lucía lo sabía. Y también sabía que esta guerra no se ganaba con furia, sino con estrategia. Mientras Gabriel intentaba recomponer su autoridad y Marcos se mantenía en silencio, visiblemente desplazado, Lucía tomó la palabra de nuevo. Esta vez no alzó la voz. No lo necesitaba. Durante años permití que otros hablaran por mí, que firmaran en mi nombre, que decidieran lo que debía callar. Pero esta noche cada uno de ustedes será testigo de lo que ocurre cuando una mujer se cansa de ser utilizada. El murmullo que siguió no fue de burla ni escepticismo. Fue una mezcla de expectación y temor. Los invitados sabían que Lucía no hablaba por impulso. Cada palabra suya tenía un propósito. Aquí continuó los contratos firmados entre Marco y una empresa fachada en Andorra. La misma que, según los registros contables, trianguló fondos que misteriosamente desaparecieron de nuestras filiales europeas. También tengo correos internos con fecha y hora donde Sofía informa a Gabriel sobre movimientos internos antes de cada decisión estratégica. ¿Queréis saber por qué las cifras no cuadraban? ¿Por qué ellos se encargaron de vaciar la empresa desde dentro? Un silencio helado recorrió el salón. Marco, hasta ese momento pasivo, rompió a hablar en un intento desesperado de recuperar control. «Eso es falso. Montajes, fabricaciones. Nadie va a creerte sin pruebas válidas». Lucía no se inmutó. Levantó una ceja y, en respuesta, 2 abogados de la empresa ingresaron con una carpeta gruesa que colocaron sobre la mesa central. Uno de ellos, con voz neutral, agregó: «Documentación verificada ante notario. Hay trazabilidad completa de las transferencias». Gabriel no dijo nada. Por primera vez sus ojos reflejaron algo parecido al miedo. Pero Lucía aún no había terminado. Y si eso no bastara, añadió: «Hace exactamente 20 minutos envié esta misma información a la Fiscalía Anticorrupción. Esta noche no acaba aquí. Solo empieza». Entonces se encendieron las luces del salón y una figura inesperada apareció en la entrada. El fiscal regional, acompañado de 2 oficiales de traje civil. Se acercaron con discreción, sin alarmar, pero dejando claro que esto ya no era un asunto privado. «Señor Gabriel Ortega», dijo el fiscal, «necesitamos que nos acompañe. También tenemos preguntas para el señor Marco Ruiz». Sofía, pálida como una hoja, dio un paso atrás. Nadie se la llevó, pero no hacía falta, había sido señalada públicamente, y eso ya era una condena. Mientras los 2 hombres eran escoltados fuera del salón, Lucía caminó hacia el centro de la sala con la cabeza en alto. No había satisfacción en su rostro, solo firmeza. Había vencido, sí, pero también había perdido mucho. Tiempo, confianza y una parte de sí misma que aún dolía. Clara se acercó y le tomó la mano. «Has hecho lo que nadie más se atrevió a hacer». Lucía asintió sin palabras. Entonces miró hacia una mesa al fondo donde su antigua mentora, doña Isabel Rivas, la observaba en silencio. Se levantó lentamente, la miró con ternura y dijo: «La sangre puede abrirte puertas, pero solo el coraje decide si las cruzas. Esta noche, Lucía, cruzaste todas». El aplauso que siguió no fue ruidoso ni teatral. Fue lento, sincero. Uno a uno los invitados comenzaron a levantarse. No por obligación, sino por respeto. Y Marco, desde la puerta, la miró por última vez antes de desaparecer bajo custodia.
Sus ojos ya no tenían desprecio. Tenían algo mucho peor: derrota. Lucía se quedó sola en el centro, por fin en su lugar legítimo. Ya no era la esposa decorativa ni la sombra de un apellido. Era la mujer que lo había enfrentado todo y había ganado. Pero incluso en la victoria la soledad puede dejar un sabor amargo. Y mientras el poder finalmente cambiaba de manos, Lucía sabía que el último capítulo aún no se había escrito. ¿Quieres que continúe con la parte 7? Conclusión y reflexión final. A veces la traición no destruye. A veces revela. Y en el caso de Lucía fue precisamente esa traición silenciosa, calculada y dolorosa la que desenterró el poder oculto que siempre había llevado dentro. Esta no fue solo una historia de venganza. Fue una historia de renacer, de romper el silencio, de reclamar la voz que le arrebataron durante años. Lucía no necesitó gritar para imponerse. Le bastó con recordar quién era. Porque cuando una mujer se reencuentra con su fuerza, ya nadie puede quitarle lo que es suyo. El verdadero poder no reside en lo que se posee, sino en lo que se sobrevive. Y ahora te pregunto a ti, que has llegado hasta el final. ¿Cuántas veces has callado por no incomodar? ¿Cuántas veces te han hecho sentir invisible cuando en realidad eras imprescindible? Si tú también has sentido que te han traicionado, pero elegiste seguir de pie, deja tu comentario con: yo también lucho. Tu historia merece ser escuchada, y si esta historia te conmovió, te inspiró, o simplemente te hizo reflexionar, no olvides darle like, dejar tu opinión en los comentarios y compartirla con alguien que necesite recordar de qué está hecho su verdadero poder. Nos vemos en la próxima historia.